que estamos listos. Ya, nos vamos. Amén. Damos gracias al Señor Jesús por estar nuevamente continuando, ¿cierto?, con la enseñanza de el relativismo, ¿verdad? Que vamos a darle una profundidad más. Un poquitito damos una vuelta en este poco tiempo que nos queda, junto a nuestro hermano Daniel Vergara. Mi hermano Daniel, saludos a los hermanos. Saludos a todos los hermanos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. La paz de Cristo para cada hogar que está representado acá, para toda la hermandad de Cristo. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén. Amén. Bien, pues saludamos a todos los hermanos que están en sintonía. Mañana por la mañana tenemos nuevamente programa, conversando la escritura, la continuación de Hechos 2, también, para que no se lo pierda. 5 de la mañana, pasadito a las 5, tenemos nuestro programa conversando la escritura. Bien, vamos a continuar el relativismo. Vamos a leer nuevamente la definición. Dice: el relativismo es una corriente filosófica que sostiene que la verdad, la moral y el conocimiento no son absolutos, sino que dependen de cada individuo, cultura o contexto, en lugar de una verdad universal. Propone que los juicios de valor son relativos a las perspectivas, la historia y el marco de referencia de cada sujeto. Existen diferentes tipos, como el relativismo moral, que afirma que no existe el bien o el mal absoluto, y el relativismo cultural, que valora las prácticas de cada cultura en sus propios términos, evitando el etnocentrismo. Dijimos que el etnocentrismo es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpelar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Bien, estamos estudiando el libro de Hechos también para, hermano Daniel, para ver el comportamiento de la iglesia en el principio, lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva. Deja mucho que desear el comportamiento de la iglesia hoy día con respecto a la iglesia primitiva. O sea, ahí tenemos, por decirlo así, el modelo, ¿verdad? El modelo de lo que Dios quería como iglesia, donde los pensamientos humanos no tenían cabida. Recordemos que cuando los discípulos fueron amenazados, ¿verdad? Después de que el Señor hace el gran milagro de sanar a ese cojo de nacimiento, los quisieron amedrentar con una idea que no predicasen más, ¿cierto?, en el nombre de Jesús. Eso es lo que le molestaba, ¿cierto?, a la religión farisaica en aquellos entonces, pero vemos que ellos fueron capaces de resistir cualquier idea foránea. Vemos también en el capítulo 15, donde quisieron también circuncidar a los que estaban convirtiéndose, ¿cierto?, al Señor, de los gentiles, por supuesto. También encontraron resistencia a esa ideología. Bueno, y vemos que desde el principio de la iglesia ha sufrido de una manera de querer penetrar con otras ideas y bajarle, como decimos nosotros en buen chileno, bajarle el perfil a la fe. Y por eso que el relativismo, hermano amado, que es una ideología. Yo conversaba ayer con, no sé si era con el hermano Leo, con otro hermano, y analizamos desde la perspectiva desde el catolicismo, ¿verdad?, que fue creado más o menos en el año 300 y tanto, y después de la, ¿cuánto se llama?, cuando Martín Lutero se rebela contra la Iglesia Católica, ¿ya? Y vimos también un poco el tema de cómo la Iglesia Católica Romana perseguía a los cristianos en la Inquisición, ¿verdad? Utilizaba, ¿cierto?, la fuerza, la violencia, aún para perseguir
la iglesia y el libro de Dios. Como no encontró frutos de esa manera, porque estaba utilizando la misma manera que los judíos cuando perseguían la iglesia, con violencia, y de otra forma, de poder dominar, en cierto modo, la iglesia, y son todas estas ideologías que han ido penetrando en la iglesia, ¿cierto? Con falsos predicadores, como dijo el apóstol Pablo, falsos maestros, que pondrán, ¿cierto?, de acuerdo a su concupiscencia, de su ideología, herejías destructoras. Y eso es más o menos lo que es el relativismo, probar ideas con el fin de echar por tierra el fundamento. Bueno, Daniel. Sí, pastor, qué bueno que tomó lo de la religión católica, porque no sé si, bueno, tiene que haber escuchado que el Papa nuevo que hay ya sacó como redentor a María. Dice que el Señor Jesucristo es el único redentor, el único que nos puede salvar. Claro. Pero eso lo hace con su qué. Hay un su qué ahí, no lo hace porque él lo crea. Tal como usted dice, ya que no pudo por la fuerza, tiene que hacerlo, ¿verdad?, a través de la mentira. Correcto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Van a haber muchos pseudo cristianos que van a decir, no ve que se está convirtiendo la religión católica al evangelio, pero lo que quiere hacer es llevarlo a todo al ecumenismo. Entonces no sabemos que hay religiones que jamás se van a convertir a la verdad. Los testigos de Jehová, la mayoría de la Trinidad, jamás van a confesar que el Señor Jesucristo es el único Dios y la vida eterna, porque no lo entienden ni lo quieren entender, porque uno lo ve tan fácil de entenderlo, pero ellos no lo ven así. Ellos ven tres y de ahí no lo va a sacar nadie, solamente los escogidos de Dios. Sabemos que en todas las religiones hay hijos de Dios que van a ver la felicidad de Dios. Me da gozo que encontrar, pastor, porque en una iglesia trinitaria muy enemiga nuestra, llegó el evangelio a esa iglesia, el verdadero evangelio. Gloria al Señor. Un pastor decía el viernes pasado, decía, me llamaron unos hermanos y me llamaron a la oficina que querían hablar conmigo, un grupo de hermanos, y me dijeron que el verdadero bautismo estaba en Hechos 2:38. Entonces, la iglesia tampoco se puede cansar de predicar la verdad ni acomodarse a todos estos movimientos filosóficos, porque el Señor va a sacar lo que es de él, sea como sea lo va a sacar. Usted, si hay un cura que está llamado a conocer el nombre, Dios lo va a sacar de él. Y deben haber muchos hermanos que han sido católicos, que han sido curas, y Dios los trajo la verdad. Pero eso es lo que quiere el enemigo a través de toda esta filosofía, es que la iglesia cambie el mensaje, lo haga más liviano, lo haga más no tan rígido, pero dice la palabra que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Correcto. Amén. No tenemos otro mensaje más que la verdad. Dice que la iglesia donde estamos, es columna y baluarte de la verdad. O sea, no es cualquier iglesia. Vemos también ahí en 1 de Timoteo 3:16, claro, ahí sale ese texto donde dice que para que sepas cómo debes conducirte. Correcto. ¿Verdad? Para que sepas cómo debes conducirte, y luego da el misterio de la piedad. 3:15 y 16 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahí viene el misterio de la piedad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, esa es la verdad que el enemigo le molesta. Esa es la verdad que le molesta a los religiosos,
hay muchas iglesias nuestras que quieren transar esa verdad. De hecho, nuestra autoridad, una autoridad que había en el desierto, hoy día ya se puede decir que prácticamente trinitario. De la forma que está predicando, cómo sube la hermana a cantar arriba del púlpito, arriba del escenario, con pantalones, de pelo corto. El otro día vi en la convención que tuvieron, vi a alguien que no se sabía que estaba arriba, no se sabía si era hombre o mujer, cómo estaba vestido, cómo estaba su cabello. Entonces nadie puede decir, yo no voy a beber de esta agua. Por eso debemos estar atentos y es lo ideal de los pastores que están puestos por atalaya para parar toda esa levadura, para parar todo ese veneno que ya entró a la iglesia, lamentablemente, pastor. Hoy día estamos celebrando, las hermanas están celebrando Baby Shower dentro de la iglesia. ¿De qué vamos a hablar de la Navidad que viene? Pudiendo regalarle, nadie le dice a la hermandad que no le regale juguetes a su hijo porque son niños. Ellos necesitan tener juguetes. Pero ¿por qué justo el día en que el enemigo, celebrando a demonios, establece una Navidad que no existe en la Biblia? Puede regalarlo el día mismo, mañana mismo, si amanece con plata y con ganas, mañana mismo puede hacer un regalo a su hijo. ¿Y eso quién se lo va a impedir? Nadie. Pero ¿por qué la iglesia ha adoptado toda esa filosofía, ha adoptado tanta mugre, pastor, que ya da no sé qué, pastor, ir a alguna iglesia? Hay iglesias que se han mantenido puras hasta el día de hoy, pastores que se han mantenido fieles a la palabra, y gloria a Dios por ello, amados hermanos, pero lamentablemente yo veía, no sé si usted está de acuerdo, pastor, el relativismo ya lo podemos ver, avisorar como apostasía. No sé si está de acuerdo usted, porque el relativismo niega la verdad. Amén. La verdad para mí ya no hay verdad, es solamente una verdad. La verdad que Jesucristo es el único Dios verdadero, solamente una verdad. Por eso que han surgido tantos movimientos de religión. El tema pasa, hermano Daniel, por la iglesia ya no es una iglesia espiritual, es una iglesia sentimental. Claro. Y por eso hacía alusión yo con respecto a los apóstoles que se les prohibió enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos dijeron, juzgad vosotros si es menester obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, la firmeza que tenía la iglesia antiguamente fue cediendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Fíjese. Amén. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. Entonces, entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, si usted se fija, estas cosas se quitaron de la iglesia. Fueron pasando los tiempos, ¿verdad? Y tenemos un culto relativo. ¿En qué sentido? Que se cree que el ser lleno del Espíritu Santo es, mientras más hable en lengua, usted más lleno es del Espíritu Santo. La Escritura no enseña eso. No lo dice eso. Y entonces se hizo de lado la palabra del Señor, se dejó de lado y empezaron a introducirse ideologías. Como dijo Pablo, herejías destructoras. No es que no es, a ver, yo le decía a un hermano, yo puedo hacer tira un muro, una muralla de 5 metros con un clavo. Y no es necesario que yo me tomo mi tiempo. En determinado tiempo ese muro puede caer. Porque si yo estoy día a día sacando con el clavo, al final ese muro se va a debilitar. Y eso es lo que pasó con la iglesia, esta ideología. Por eso que Pablo fue contundente en el sentido de que permaneciese, ¿cierto?, en la palabra, que estuviese, ¿cierto?, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Voy a hacer mención de un comentario que voy a dar la bienvenida a mi hermano Humberto, a mi hermano Luis, mi hermana Rebeca Carolina Colombo y mi hermana Rosa Cristina pone un comentario acá. Dice,
y presentan los niños y con varios padrinos en la iglesia evangélica. Fíjese. Entonces, dice, y de ejército de Chile Trinitario. Yo no veo, escuche bien lo que voy a decir y voy a causar aquí, voy a tirar una bomba. Yo no veo que los apóstoles ordenaron presentar los niños. Esa fue una copia del catolicismo, del bautismo de niños católicos. Se impuso en la iglesia cristiana la presentación del niño. Yo no lo veo que los discípulos ordenaron en la doctrina de la iglesia que los niños se presentasen. ¿Por qué? Cristo es claro. Los niños son niños. Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios colocó a los niños ahí. Entonces, ¿cuál es la finalidad de presentar un niño hoy día? ¿No es una copia fiel del bautismo de la iglesia romana? ¿Cómo se sirve la cena del Señor en las iglesias? Una fila hacia el lado y se le da, ¿cierto?, el pan y el vino y después vaya a sentarse. ¿No es una copia de la misa de los católicos? Entonces, toda esa ideología y muchas más, hay muchas más que podemos dar a conocer, que no están de acuerdo con la Escritura y que en el fondo han ido socavando la verdadera fe. Por eso que hoy día vemos una iglesia débil, una iglesia, cierto, que está con el Señor por conveniencia, cuando el Señor le da, pero cuando el Señor no le da, no está, porque no han entendido el verdadero propósito de la fe, no han entendido la profundidad. Entonces, claro, si nosotros quitamos la palabra del Señor de nuestros púlpitos para dar lugar a la emocionalidad con la música, es bonita la música, los instrumentos, todo. Es una mala interpretación de cuando le presentaban a los niños a Jesús, ¿correcto? Tenemos que recordar algo, que hasta Juan, todavía Cristo está cumpliendo la ley y todavía Cristo está tratando con los judíos. Ojo con eso, porque la palabra iglesia en el Evangelio aparece, si no me equivoco, 1 o 2 veces, no aparece más. La iglesia nace como tal el día de Pentecostés y eso lo puede ver usted en el libro de Hechos. Por eso que yo estoy estudiando el libro de Hechos nuevamente. Estoy dándole vuelta nuevamente. Entonces hay cosas que fueron penetrando, posiblemente para el hombre son buenas, pero veamos nuevamente la definición de relativismo. Porque en el Señor la palabra es, radical. Jesús es radical. El que no es conmigo, contra mí; el que conmigo no recoge, desparrama. Solo hay 2 caminos para Dios. Exactamente. Ahí vemos radicalismo. Pero aquí, ¿qué es lo que dice? El relativismo es una corriente filosófica que sostiene que la verdad, la moral y el conocimiento no son absolutos. O sea, de acuerdo a esta definición, ¿qué vemos? Vemos una oposición total contra la Escritura. Por eso que Pedro, y con esto le doy el pase, hermano Daniel, le dice a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 4, dice: te encarezco, escucha bien, te encarezco, te ordeno, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques. ¿Qué cosa? La palabra. ¿Cuándo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo son los cultos hoy día? Media hora de enseñanza o de predicación, y a veces una ensalada rusa, porque ni siquiera se entiende lo que se habla, y el resto, la hora y media. El día domingo, la hora y media es cántico. Entre los avisos que se pasan también, porque a veces toman 20 o 30 minutos para pasar avisos y para aplaudir a la gente, porque hoy día se aplaude a la gente también, pues si esa es otra idea relativista que entró a la iglesia. Hay que aplaudir a la gente, para darle la bienvenida.
No se le dice Dios le bendiga, bienvenido, sino que ahora se le aplaude. Se menciona un pastor, se le aplaude. Falta que ponga la alfombra roja en las convenciones nomás. Exactamente. Dios bendiga a mi hermana Rosana Jara Osorio. Mi hermano Daniel. O sigo con el capítulo 4. No, pastor, le quería decir. La verdad, desde siempre han estado estas filosofías. Ya veíamos el programa pasado que ya los ángeles, ¿verdad? El enemigo tiene todo pensamiento de mentira. Por eso que el Señor la catalogó como padre de mentira. Y la obra de vuestro padre, eso quiere decir, él ha sido homicida desde el principio. Amén. Por eso que el relativismo también tomó en la Edad Media, en otras edades, que se mataran por la fe. Pero ahí no estaba Dios ahí. No, por supuesto. Decían que iban a pelear, ¿verdad?, por la fe a Jerusalén, pero la verdad que iban a buscar los tesoros a Jerusalén. Jamás le interesó la fe. ¿Eso es la cruzada? Claro. Iban a echar a los árabes, a los moros, creo, pero jamás pelearon por la fe ellos. Bueno. Y tampoco Dios lo iba a sustentar con una lucha así, porque no es con ejército ni con fuerza, dice Zacarías, sino con tu Santo Espíritu. El mismo Jesús dijo que muchos pensarán que rinden servicio a Dios haciendo esas cosas. Claro. Entonces, claro. La idea relativista es vieja, sí, es una filosofía añeja. El problema es que la iglesia está en un estado de estupor, de adormecimiento. Y ese es el problema. Claro. Entonces, si seguimos acá leyendo el capítulo 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no se van a sujetar. Eso está diciendo. El no sufrir es no sujetarse. Porque si uno sigue realmente a Cristo, como dice la Escritura, debería ser vituperiado, debería ser perseguido, debería ser ignorado. Pero esto dice, no sufrirán la sana doctrina. Y ahí es donde usted lo que hablaba delante, es las fiestas, la iglesia ha adoptado la fiesta, ha adoptado muchas cosas del mundo para congraciarse ¿con quién? ¿Con Dios? No, con el mundo. Ha aceptado esa ideología. Cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice maestro, conforme a sus propias concupiscencias. O sea, los maestros van a enseñar lo que ellos creen, no la palabra, lo que ellos creen que es así. Y así vemos hoy día. Hay maestros que están poco menos que negando la Escritura. Dios bendiga a mi hermano Miguel Enrique Salazar Vázquez. Entonces el relativismo es una ideología muy peligrosa y ahí está usted, como decía el otro día, que el papá o la mamá de todas las ideologías que vienen. Claro. Y que da rienda suelta. Ahora, fíjense que cuando Israel sale de Egipto, tardándose Moisés, ¿qué es lo que hicieron ellos? Un becerro. ¿De dónde aprendieron eso? Esa idea de honrar a los animales. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Se la entregó el Señor? No. ¿De dónde la trajeron? De Egipto. Claro. Entonces, cuando una iglesia no es bíblica, porque hoy día se habla de sana doctrina. ¿Qué es lo que es sana doctrina? ¿Cuál sería una iglesia de sana doctrina hoy día? Se supone por nombre las iglesias del nombre. Pero yo siempre, hermano Daniel, yo siempre he hecho hincapié en algo. Siempre he hecho hincapié en algo. El nombre es el fundamento de la iglesia. Sí. Usted me puede comprarse un sitio y no me puede decir a mí, ¿sabe que tengo una casa? Po? Si lo único que tiene es el sitio, tiene que edificar ese sitio. Y por eso que después están las cartas doctrinales.
Parte en hecho diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Fundamento. Pero después vienen las cartas doctrinales. Romano, Corintio, Timoteo, Pedro, Juan, Judas, Tito. Y ahí está. Por eso que dice, fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Aquí el pastor López dice, pone, eso es lo que debería hacer entre pastores, analizar la doctrina apostólica, y hay muchos errores y peligros de la vida eterna. ¿Cierto? Pero no se van a juntar, ¿sabe por qué? Porque hay algo que los divide. Hay algo que los divide. A veces el orgullo de no querer reconocer que estamos mal, y lo otro, el agua del molino, que a veces para algunos pastores es escasa y para otros es más fluyente. Entonces, no van a cambiar el modismo, el modo de administrarle a la iglesia de esa manera, porque les ha resultado, les ha dado resultado. Hermano Daniel. Sí, traía la memoria que nadie está libre de esto, por eso nosotros debemos estar velando, escuchando las cosas que están pasando en el mundo, escudriñando la palabra, escuchando a los hermanos que predican, a los que predican de acuerdo a la palabra de Dios, porque nadie está libre de esto, pastor. Nos descuidamos y podemos perder. Yeah. Había un pastor muy sabio en la evolución, uno de los hombres más sabios que he escuchado la palabra de Dios, predicada de una forma, y cayó en el movimiento celular del Trinitario Castellanos. Ya. Dejó la iglesia, se volvió a ese movimiento, se fue con una mujer, dejó a la esposa. Chut. Imagínese. Y un pastor, usted lo escuchaba predicar, pastor José, y decía, ¿cómo este pastor se va a desviar? Y se desvió. El diablo tuvo el poder para desviarlo y sacarlo de la verdad. Un descuido, pastor, y el hermano está afuera. Yeah. Llegó de nuevo a la doctrina verdadera, pero ya no es honrado como Dios no lo honró como pastorear, tiene que estar en la banca. Claro, es que negó la fe, po. Claro. Negó la fe. Por último, va a ser salvo el pastor. Sí, por supuesto. Porque nadie va a llegar como pastor allá. No, por supuesto, sí, lo ideal es la salvación. Lo primordial es la salvación. Por eso quería tomar acá a David cuando él pensó que había engañado a Dios por lo que hizo con Urías. Pero se pasó de listo. Claro. ¿Qué le dice el profeta a David? Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David pensó, hice esto y Dios no va a decir nada. Pero gracias a Dios que Él está atento a todos nuestros movimientos. Por eso que no nos conviene la palabra filosófica, nos conviene, hay muchos que no les gusta que le llamen la atención. Y dicen, ¿quién le contó a él? ¿Quién le contó a este pastor? ¿Quién le contó a este hermano? Como que si Dios, como que si no supiera Dios lo que estamos haciendo. Claro, muchos piensan que Dios se va a quedar callado. Y de una u otra forma Dios va a sacar a la luz todo lo que hemos hecho. Amén. Sea bueno o sea malo. Es mejor avergonzarse aquí, ¿verdad? Colocarse rojo aquí que no llegar a donde tenemos que llegar. Ese es un punto importante, hermano Daniel. Es un punto importante hoy día de reconocer que estamos mal en cuanto al adoctrinamiento. Fíjese lo que dice, usted tomó un punto clave, que es ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Claro. O sea, fíjese que en todos los libros de la Escritura, el Señor resalta su palabra, porque su palabra son sus dichos.
No es palabra de hombre. Entonces, por eso que Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el mismo Señor le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra o que traza bien. Hoy día encontramos predicadores que no llevan para ningún lado la iglesia con una predicación, por más. No la llevan para ningún lado. Entonces, ahí donde está el error. Porque en la ignorancia el pueblo puede ser guiado para donde quiera. El pastor López dice, hay cosas gravísimas que han hecho pastores de voz de la hora del desierto y están haciendo. Se separaron, ¿no? Y hoy es la ya. Sí, es lo mismo. Eso lo sabemos, pastor López, que lamentablemente es así. Que la iglesia, el nombre viene dando botes de tiempo ya. Y perdón la vulgaridad de decirlo de esa manera, pero ojalá que pudiesen despertar, pero mientras no le den el lugar a la palabra, a la enseñanza, como aquí dice la Escritura, difícilmente van a despertar. Porque la palabra es como una trompeta que suena, que llega a un sonido ciertísimo, no inciertos, ciertísimo. Entonces, tenemos que volver a la palabra, porque si no, este relativismo que ha entrado a la iglesia va a destruir al final a muchos. Dice en el verso 5, pero tú dices, es sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Ahora, la única manera, le doy pase el tiro, hermano, la única manera de combatir toda esta ideología es predicar, es poner bien la escritura. Necesitamos hombres que expongan con claridad la escritura, que enseñen. Y que la iglesia también anhele no la parte sentimental, sino que la parte espiritual. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hermano Daniel. Bueno, vemos el relativismo, pastor, desde el principio, lo vemos a través de toda la escritura. Sí. El pragmatismo también lo vemos a través de toda la escritura. Podríamos estar años hablando del tema, pastor. Aquí el Señor me llevaba a comer al rey Usía, ¿verdad? Y dentro del relativismo está el subjetivismo, que cada uno cree lo que el mundo dice, no, tú tienes una parte de la verdad, yo tengo la otra parte de la verdad, y el otro tiene la otra parte de la verdad. Es que más que tener una parte, hermano, perdona que lo interrumpa, más que tener una parte, el relativismo es más claro decir que usted tiene una verdad, yo tengo una verdad, fulano tiene otra verdad. Entonces hay muchas verdades, por eso que dice que no hay una verdad absoluta. Claro. Si el engaño está ahí, que cada uno tiene su propia verdad. Y eso está visto en la iglesia. Hoy día, bueno, el mismo Señor fustiga a la iglesia en las últimas cartas en Apocalipsis. Cuando le habla a la iglesia y ahí le dice su mal. Tiene ahí a Jezabel que enseña a qué? A fornicar. Tiene la doctrina de Balaán, buenos para la plata. Tiene la doctrina de los nicolaitas, buenos para mandar. Ahí estamos. Si ahí está denunciando los puntos el Señor. O sea, no podemos nosotros no hacer vista gorda a eso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los pastores? ¿Tienen espíritu de estupor? ¿O son como los sacerdotes antiguos que el Señor les tuvo que decir que eran perros soñolientos?
que ya no ladrán. Así les dijo el Señor a los israelitas, a los que tenían la responsabilidad. Les dijo perro soñoliento. Soñoliento es dueño de sueño. Claro. Y el pastor tiene el deber de velar. Todo pastor tiene que ver de velar, de ver el beneficiar a la iglesia. Pues dice, somos ministros a la iglesia. Si ahora si yo estoy conforme con con lo que estoy, tal vez estoy como Elí, ¿cierto? Echadito para atrás, meciéndome, haciendo vista gorda del pecado que puede haber en la iglesia y no corregir. Porque hoy día no se corrige. Hoy día se alienta al hombre, pero no se corrige. Claro. Hoy día solo hay una motivación para la iglesia. Exactamente. No hay corrección, porque si los corrige se pueden ir. Exactamente. ¿Y dónde me van a quedar mi fecha de dinero? ¿Dónde van a quedar mis vacaciones? ¿Dónde va a quedar el auto del año que quiero comprar? Y lamentablemente el amor al dinero, pastor, es la raíz de todo. Como dice, y el amor al dinero, el dinero es bueno porque esa escritura que sirve para todo. Claro. ¿Verdad? Pero el problema es el amar el dinero y querer enriquecerse con la iglesia. Ahí está lo malo. Aquí, bueno, aquí en Argentina, lamentablemente, la iglesia del nombre de pastor deja mucho que desear. Por eso no nos hemos congregado con mi esposa. Estuvimos en una iglesia y el pastor destruyó su hogar. Chuta. Destruyó su hogar. Le echó la culpa a la hermana, que la hermana lo estaba engañando. Y a mí, el espíritu me dio testimonio que la hermana no la engañó nunca. Hasta el día de hoy no la hemos visto a la hermana con nadie más. Era él. La hermana está perseverando en otra iglesia, la hermana no. El cojo siempre le echa la culpa al empedrado. Claro, porque cuando las hermanas son livianas se ve al tiro, pastor. Sí. Al tiro, al médico, como dice el rey muerto, rey puesto. Sí. Claro, pero a mí nunca me convenció, pastor, nunca me convenció el cuento ese. Porque es re fácil hablar con una persona que no se puede defender. Exactamente. Hay que escuchar las dos partes, las dos versiones. Claro. Pero el tema es, hermano Daniel, que lamentablemente lo que ha quitado a la iglesia de los púlpitos es la palabra. Hoy día hay hartos predicadores. Usted puede ver un desfile de predicadores. Pero ¿cuál de todos es más mentiroso? Dicen, pero no hacen. Y ese es el problema. Entonces, la iglesia se ha ido debilitando. Se ha ido enflaqueciendo. Si bien es cierto, la iglesia creció, la iglesia evangélica ha crecido económicamente. Eso no podemos dudarlo. De esas media aguas con fonola que tenía antes, hoy día tienen los medios templos. ¿Cierto? Con piso cerámico, con calefacción. ¿Ah? Pero lamentablemente el que debería estar ahí no estamos. Ahora, cuando el Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿verdad? Él está queriendo decir de una solución de un caso que hay ahí. Porque a veces se malinterpreta eso. Cuando en Colosenses dice, todo lo que hagáis sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiere decir que si yo le hago un culto al Señor y lo comienzo en el nombre de Jesucristo, como dice Colosenses, bueno, Jesucristo tiene que estar primero en todo. Entonces, no puedo dejar de lado la palabra. Muchos piensan y dicen, que una predicación de 1 hora, se latean, pero se ven el partido de fútbol, se ven una película de Netflix, se ven una teleserie, a veces pueden estar 2 horas viendo TikTok, 3 horas, fácilmente. Entonces, es contraproducente, hermano. Yo creo que la iglesia hoy día está en un estado de sueño, y me confirma el texto que dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. El estado de la iglesia hoy día
está, y bueno, el mismo Señor dice, cuando habla de las vírgenes, todas cabecearon, todas, las 10 cabecearon. Con la diferencia es que la iglesia tenía aceite, Amén. la otra no la tenía. Ya, mi hermano Eli, vamos cerrando. Sí, pastor, tenía ¿Mm? acá una escritura que quería haber saludado con ella, pero la voy a decir ahora, que está en la segunda carta a los Corintios, ¿Mm? capítulo 6, del 14 en adelante. El Yeah. nombre de Jesucristo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hoy día ya la iglesia tiene comunión con todo. Prontamente se va a ver el ecumenismo. Prontamente la iglesia en nombre va a caer en el ecumenismo. Prontamente la iglesia en nombre va a empezar a orar con los trinitarios. Solamente falta el día indicado, que llegue ese día. Amén. Pero la palabra del Señor dice que cuando veamos todas estas cosas, no nos dice que nos abatamos, dice erguíos. No podemos, ¿verdad?, sumarnos a ellos. Dice erguíos, porque vuestra redención está cerca. Porque si Dios estipuló que estos días van a ser como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, tenemos que esperar eso, no podemos esperar otra cosa. No. No podemos esperar que la humanidad cambie, porque hay muchos que dicen eso: no, si la humanidad que con el tiempo va a cambiar, No. pero vemos que la cosa está peor, pastor. No. ¿Para qué nos vamos? Si la iglesia está en este lastimoso estado, ¿qué vamos a esperar del mundo, pastor? No hay que pretender, hermanos, evangelizar el mundo. El mundo en 2000 años no ha sido evangelizado. Sé que es una utopía pensar de esa manera, que el creyente piense de esa manera. Y mayormente, tal como usted dice, con el comportamiento que hoy día tiene la iglesia, que está muy parecido al mundo. Claro. Negando la fe por todos lados. Hoy día, por ejemplo, los conciertos, pseudo conciertos cristianos, eso en ninguna parte de la escritura sale, eso no es de Dios. Eso. Cantantes populares que supuestamente se convierten al Señor. Entonces estos mismos meten nuevas ideas. ¿Por qué? Porque la iglesia, en vez de colocarlo en el lugar que tienen que colocarlo, como necesitado de Dios, los coloca como dioses, como ídolos. Entonces ahora, por ejemplo, lo que dice la Yuri manda más que lo que dice la escritura. Lo que dice Daddy Yankee, que supuestamente se convirtió, manda más que la escritura. Y esa es la ceguera que hay en los pastores, que no aman a Dios, que no aman la palabra, que no aman las ovejas del Señor. No se preocupan de aprender. Se preocupan solamente de exigir que le den el diezmo, que le lleven las otras cosas, pero no se preocupan de ellos aprender y enseñar la escritura. Y va a ser difícil que ellos puedan reconocer que están equivocados. Claro, la misma escritura dice que no entienden, no quieren entender. No. No quieren entender, por más que, aunque escuchen una predicación de 24 horas contra el diezmo, no van a entender. Porque le está afectando el bolsillo. Y eso es lo que sienten ellos. Ellos no sienten que un alma se pierda.
Eso quiere... ¿Cree que cuando los hermanos son escandalizados, usted cree que los van a ver a la casa? ¿Que van a pedirle perdón al hermano? ¿Que van a decirle que van a restaurar al hermano Dios? ¿Usted cree que hacen eso? No. Muchos van a buscar el... 2, 3, 4, 5 va dando tiempo, por tanto, el amor a la alma ya se perdió. Sí. Hoy día el amor a lo que lleva el hermano. Por eso que le decía yo que aquí se cumple lo que dice el profeta. Dios bendiga a nuestro pastor Hugo González. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. O sea, si se saca la palabra de los púlpitos, ciertamente vamos a empezar a alivianarnos. ¿Por qué? Porque ya no va a estar la palabra en nuestras vidas. Van a estar la ideología, los pensamientos humanos, la humanidad, el humanismo. Cuando hablemos del humanismo vamos a ver también nuevamente lo mismo. Y se va a repetir lo mismo. Todos estos ismos, el pragmatismo, el relativismo, el humanismo, el nepotismo, donde los pastores colocan a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos. Nepotismo. Lo mismo que pasa en el mundo. Se ha introducido en la iglesia. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Antes bien, dice. A ver, voy a leer un poquito más arriba. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano. No, voy a leer un poco más arriba, dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Por ejemplo, ¿cuál era una de las cosas que estos indoctos torcían? Cuando Pablo habla de la gracia, a Pablo se le acusó de que él decía, hagamos males para que vengan bienes. Claro. Porque él dice en la Escritura que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Entonces se malinterpretó eso y se le acusaba a Pablo. Bueno, o sea, mientras más pecamos, más gracia. Pablo no está diciendo eso. Está hablando cuando vino la ley. Antes de la ley había un puro pecado, que fue el que cometió Adán. Si bien es cierto, todos los hombres pecaban, no a la manera de Adán, no de acuerdo a la transgresión de Adán, porque ya no estaba el árbol tampoco de la ciencia del bien y del mal. Ellos pecaban de otra manera, pero pecaban. Pero el pecado reconocido, que era la transgresión de Adán, era uno. Entonces, cuando vino la ley, ¿qué sucedió? Abundó el pecado, salieron todos los pecados, porque ahora había una ley. Robar, mentir, adulterar, fornicar. ¿Se fijan? Entonces, pues eso es lo que Pablo dice, que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó, que la gracia era mayor, y eso se malinterpretó entre los judíos, y se le acusaba al apóstol Pablo de que él estaba diciendo, no, pequen nomás, porque mientras más pequen, más gracia. Otro texto que el día de hoy está mal puesto, mal interpretado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué está hablando Pablo? De la libertad del pacto de muerte, de la letra. De eso está hablando. Pero hoy día se interpreta que usted puede saltar, gritar, correr, bailar en la iglesia, puede hacer todo lo que quiera. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se fija? Entonces, los malos enseñadores han hecho errar la iglesia. Sí, porque no entienden ni siquiera lo que predican. Yo analizo las predicaciones cuando voy a algún lugar. Yo, tengo un colador bien fino, gracias al Señor, y encuentro que nunca, o la gran mayoría de las predicaciones, nunca los predicadores llegan a la cruz.
Y cuando un predicador no llega a la cruz, ese mensaje no sirve de nada. No sirve de nada. Porque fue cuando hablo de la cruz estoy hablando del sacrificio, por si acaso. Sí. Para que no vaya a pensar que estoy hablando de la cruz del crucifijo. No. Ese sacrificio fue el que nos dio a nosotros la salvación. Por tanto, ningún predicador puede sustraerse de hablar de la cruz de Cristo. Porque a Dios le plació que por la locura de la predicación el hombre alcanzase la salvación. Al que creyere, por supuesto. Entonces, ese es, hermano, el tema en el fondo que el relativismo ha ido destruyendo poco a poco la fe de los creyentes. ¿Y por qué? Porque ellos se han despreocupado de esta, como dice el apóstol Pablo, de esta común salvación que nos convoca a todos los que hemos creído. Y hoy día podemos ver con mucha tristeza que los cultos son solamente cultos de entretención y no cultos espirituales, como lo hacía la iglesia primitiva. Ya, mi hermano, estamos despidiéndolo. No sé si tiene algo más que agregar. Sí, lo que hablaba todos los días, vemos iglesias que hace años atrás surgió un cántico. ¿Se acuerda del cara de limón? Sí, sí. ¿Se acuerda del cara de limón? Sí, sí. Yo, Señor, ¿por qué el cara de limón? Hasta que después el Señor me hizo entender quiénes son los caras de limón. Son los que están pasando el culto por la palabra. Los que están empezando el culto por la palabra. Esos son los caras de limón. Sí. Los hermanos que tienen celo con la palabra. Yo soy uno de esos. Claro. Ese es el cara de limón. Ese sí. Que a ellos les incomoda. Sí. Aquí hay iglesias que usted tiene que moverse, si no se mueve del diablo. Exacto. Si no hace algún raspamiento, ¿verdad? Si no corre, si no salta, es del diablo. Sí, no es espiritual. Que vienen de Isla de Pascua, porque son unos moai. Ya. Y les dan toda reunión, le dan a los que no saltan conforme a lo que ellos quieren. Entonces, cuando usted predica la palabra del pastor, esto debe pasar muchos hermanos, tengo testimonio de muchos hermanos que son fieles a la palabra, no los tienen bien considerados. Son los fanáticos, son los legalistas. A ver. Y escuchado, hermano, porque hay que escuchar para todos lados. Las orejas escuchan para todos lados. Y cuando el predicador pone el dedo en la llaga, ¿sabe lo que dicen muchos? Yo lo he escuchado, hermano, por eso lo estoy diciendo. ¿Y quién se cree este? Claro. ¿Quién se cree este que me viene a decir estas cosas? Viene a llamar la atención. Claro. A mí una vez, porque el Señor, como Dios habla con los predicadores, y disculpe que haga una mención mía, una vez yo no sé qué es lo que dije en una predicación, porque el Señor cuando habla usted no le permite saber a quién va. Claro. La palabra solamente sale, el Señor sabe a dónde la envía, ¿verdad? Y me voy bajando el púlpito y un hermano me dice, hermano Daniel, ¿por qué usted habla así de mí? Usted no conoce mi vida. Pero hermano, ¿qué le he dicho yo? Yo no conozco su vida ni me interesa lo que hace en su casa. Pero le dije, ¿usted cree que Dios habla en un mensaje o no? Sí, me dijo, creo. Entonces tómelo así, por mano. De hecho yo ni sé lo que le molestó a usted. Y no me interesa. Claro. Pero hay un espíritu, hermano, pastor, que no les gusta lo que la palabra del Señor les dice. El Señor ahí en Jeremías 2:2 le dice, ¿qué vieron de malo en mí vuestros padres que se alejaron de mí? A ver, la Mónica viene. Y se hicieron vanos. ¿Qué de malo vieron en el Señor? La misma actitud, ¿eh? Se repite la historia. Se repite la historia. Pero hay que seguir nomás, pastor. Amén, pues. Porque no le vamos a dar, no, usted como pastor no le va a dar cuenta al hombre, le va a dar cuenta. Como dijo Pablo, si
si verdad se agradara al hombre, ya no sería siervo de Dios. Amén. Exactamente. Mejor ser siervo de Dios que ser siervo del hombre, hermano. Exacto. Por eso a veces todas estas famosas organizaciones legales, como las corporaciones, lamentablemente muchos pastores sucumben a la autoridad máxima y tienen que predicar lo que la autoridad máxima quiere Que prediquen. que prediquen. Cuando mejor es ser libre, mejor. Amén. Tener la única autoridad máxima que respetamos, que Es mejor el Señor. El mejor. Es mejor el Señor que... espera un poquito, hermano. Es mejor el obedecer al Señor que al hombre, hermano. Porque es lo que... Lo que dice el Señor en la Escritura no se equivoca. Y como usted está leyendo ahí, se repite la historia. Israel hizo lo mismo, pero sabe el mal, hermano Daniel. El tema, ¿sabe lo que pasa? Israel no tenía el Espíritu Santo. Y la iglesia sí. Y ahí está la diferencia. Entonces somos más responsables que Israel. Ellos tenían sangre de toro. Claro, la sangre de Cristo. Claro. Ahí está la diferencia. Por eso que por ahí habla muy fuerte uno de los apóstoles, dice que al que tiene por inmunda la sangre del pacto y pisoteare al Hijo de Dios. Así que, bueno, cuidémonos, hermanos amados, meditemos de acuerdo a la palabra, si lo estamos haciendo de acuerdo a la Escritura, usted me dirá, no lo sé, lea la Escritura, vea. Ahí está la clave, pastor. Eso es importante. Lee la Escritura. Tratar de comprenderla, porque no son palabras sueltas. Toda la Escritura, una sola palabra puede llevar una doctrina, es que una palabra tan rica, tiene tanta riqueza esta palabra, pastor, que yo no sé cómo no se lee. Y la tergiversan, la tuercen, dice la Escritura, para su propia perdición. Lo que pasa, hermano, con el tiempo yo me fui dando cuenta que los predicadores predican mal. Y perdone que se lo diga. Sí. Porque si yo voy a darle un contexto a la Escritura, a mí cuando pregunté cómo yo podía leer la Biblia, no, mira, léete 2 capítulos de Génesis, 2 de Salmo y 2 de Juan, o 2 de, no sé. No es así. No es así porque, por ejemplo, cuando dice carta a los Corintios, una carta se lee completa. Claro. Y le da el contexto. Entonces el predicador no se sale para allá, pero va a volver a la carta. Va a salir para allá, pero va a volver a la carta. Y la iglesia va a entender. David sabe lo que dice. La exposición de tu palabra alumbra. ¿Y sabe lo que es exponer? Cuando yo leo la carta, yo la expongo completa para darle el sentido de lo que el escritor quiere decir, porque usted cuando lee un libro, parece que usted era bueno para leer los libros antiguamente, no me equivoco. Usted no lee un libro, no lee el prólogo, después se da la mitad y después se da para atrás. Pues. No va a entender ese libro. El libro no empieza a leer desde el principio hasta el final. ¿Me explico, no? Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, los 4 evangelios, el relato de los 4 evangelios, ese es un orden. Cristo está en la ley todavía, la ley está en pie, no se ha cumplido, no la ha cumplido ni un hombre, pero Cristo la está cumpliendo. Cuando Cristo muere, la ley ya es cumplida, no es abrogada, es cumplida. Entonces ahora me empieza el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, a relatar qué sucede después del mandamiento de Cristo. Libro de Hechos. Y me relata todos los acontecimientos que acontecieron, valga la redundancia, con los creyentes después que vino el Espíritu Santo. Ahí hay un orden, ¿se fija, no? Y luego vienen las cartas. ¿Qué dice la carta a los romanos? Yo debo de leer del capítulo 1, verso 1,
al capítulo 15 o 16 que termina Romanos para ver toda la contextualización de lo que Dios me... Y es fácil, ¿se fija o no? ¿Se fija que es fácil? Claro. El problema, se lo vuelvo a decir, son los predicadores que enseñan mal la iglesia. Yo los días jueves, para la gloria del Señor, estoy enseñando en Renca y voy capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estoy exponiendo la palabra. Y los hermanos han aprendido. Si es la manera de enseñar. También se puede, claro, porque también leyendo la carta entera puede tomar el Antiguo Testamento, puede tomar otras partes, pero... Por eso le estoy diciendo, va para allá, va para el Antiguo, para confirmar y vuelve. Claro. El caso de hecho, por ejemplo, cuando los hombres dijeron, estos están borrachos, están llenos de monstruos. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se puso en pie y empezó a predicar. ¿Y qué es lo que toma? Joel. No, estos no están borrachos. ¿Los llevó a dónde? Al Antiguo Testamento. Lo que ellos conocían. La profecía de Joel, ellos la conocían. Esto lo dicho, y después siguió adelante. ¿Se fijó, no? Cuando fue necesario, los apóstoles recordaron a los que oían el Antiguo Testamento. Y es cuando usted pone una carta en Romanos o Corintios, siempre va a ir al Antiguo Testamento, al otro testigo, a sacar la información y traerla hacia adelante. Pero si usted predica solamente el Antiguo Testamento es sombra de lo que había a venir. Bueno. Entonces usted está predicando la sombra, no está predicando a Cristo. Está predicando la sombra. No tiene ningún sentido. Por eso que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Se lo vuelvo a decir. Hay malos enseñadores, hay malos predicadores. ¿Sabe lo que hacen para hacerse buenos? Gritan a la gente. Claro. Gritan, la ponen nerviosa para que, aleluya, y luego dicen, tuvimos un cultazo. ¿Y dónde estuvo el mensaje? ¿Qué habló el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Porque el mensaje de Dios es claro. No es incierto. Lo mismo que Pablo cuando dice, el que habla en lengua tiene que interpretarla. ¿Por qué razón? Porque si no va a dejar colgado a todos los otros. Si no, cállese, po. Si no, quédese callado. Si esto es lo que siempre he dicho, nuestra fe está sustentada en la palabra. No tenemos una fe ciega nosotros. No tenemos una fe por si acaso. Mi fe, su fe y la fe de todos los hijos de Dios tiene que estar sustentada en la palabra. Y si yo no conozco la palabra, entonces no tengo fe. No tengo fe. Porque no estoy sustentando mi convicción ¿en qué? En toda la escritura. Por eso digo, los malos son los predicadores. ¿Por qué? Porque a cualquiera se le dio un nombre a diácono. Hay diáconos que están en el mundo hoy día. No me estoy admirando con esto. ¿Y qué predicaron entonces? ¿Qué enseñaron? Hay predicadores que están en el mundo. ¿Qué enseñaron? ¿Qué enseñaron? Nada. O sea, ni aprendieron ni ellos. Por eso que el Señor fue enfático en decirle a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. ¿De dónde? De arriba. El mensaje de Dios viene de arriba, no es de abajo. Las filosofías son del hombre, pero la palabra es de Dios. Y hay que saberla. Hay que saberla. El caso de Josué. Cuando ve a un hombre que estaba con la espada ahí, se le acercó y le dijo, ¿eres tú de los nuestros, nuestro enemigo? ¿Qué le dijo el hombre? El supuesto hombre, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que está es santo. Lo mismo que le dijo a Moisés. Y después le da el mensaje. Clarito. Clarito, clarito. Tenía que dar las vueltas, cuántas vueltas, la última vuelta tenía que hacerlo de esta manera, y esos muros iban a caer. ¿Ve? Las instrucciones. Mire, y con esto vamos concluyendo, hermano. Pablo, cuando juntó a los ancianos de la iglesia, él fue claro en Mileto. Él les dijo, no he rehusado entregaros todo el consejo de Dios. Todo. No parte. Todo. A la iglesia no le sirve por parte. Le sirve algo concreto. Por eso yo le decía, si usted me dice que tiene el nombre, bueno, tiene el sitio, tiene el fundamento, tiene el sitio. Ahora edifiquemos. ¿Y qué le faltó a la iglesia? Edificar con doctrina. Eso le faltó.
entendió el misterio de la piedad tiene entendimiento para entender toda la doctrina. Debería. Entendió lo mayor. Entendió lo mayor. ¿Y por qué no entiende lo menos? Es cuando el Señor nos dice a nosotros, si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero si en lo poco usted no es fiel, no va a ser fiel en lo más. ¿Se fija? De hecho, el apóstol Pablo quedó solo, por decir la verdad, todo se le dejaron. Exacto. Solo el Señor estuvo a su lado, no la pagaron. Oiga, pero hacia los Gálatas, él les dice, Gálatas insensato. ¿Cómo habiendo comenzado por el Espíritu, vaya a empezar a guardar los mandamientos de no toquéis esto, no hagáis esto, no hagáis esto otro, que eran la ley ritual, de los rituales, que eran apuntaban a Cristo nada más. Pero ya Cristo había venido. Ya Cristo había venido. Entonces, ¿por qué se le sigue metiendo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento a la iglesia? ¿Y el Nuevo qué pasa? No sirve. La doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento. Las promesas de la iglesia están en el Nuevo Testamento. Y que alguien me diga que no. Yo del Nuevo Testamento sí me traslado al Antiguo y saco del Antiguo y testifico acá. Pero la doctrina de Cristo está en el Nuevo Testamento. Pastores, prediquen a Cristo. No a Israel, no a David, no a Sansón. Prediquen a Cristo. Hablen de Cristo. Eso es lo que mandó el Señor, a predicar de Él. Porque Él hizo el sacrificio. No lo hizo David, no lo hizo Sansón, no lo hizo Moisés, no lo hizo ninguno de ellos. Lo hizo Cristo. Abran los ojos. Abran los ojos. Despierten. Y empiecen a enseñar la verdadera doctrina, la sana doctrina. De hecho, el apóstol Pablo puede decir a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, ¿verdad? De aquel que os llamó por la gracia de Cristo para servir un evangelio diferente, no que hay otro diferente. No hay otro. Que hay unos que os perturban y quieren, ¿verdad?, pervertir el evangelio de Cristo. Cuando usted introduce una ideología en la iglesia, una idea suya que viene de su cosecha, usted está pervirtiendo el evangelio. Usted es un pervertidor del evangelio. Y hay predicadores que lo hacen. Sí, pervierten el evangelio. Y por eso hay que estar tan liviano. Hermanos que no se hablan dentro de la iglesia y van y levantan las manos y sienten al Señor. Y ni se hablan. No se tratan. Pastores con hermanos, pastores hacen la diferencia entre hermano y hermano y tienen el Espíritu Santo. La envidia. ¿Y por qué hay envidia? ¿Debería o no? Hay pastores que son envidiosos. Sí, pero debería. Yo tengo mi propio ojo. Por eso, pastores que envidian a otro pastor, envidian a un predicador, lo envidian. ¿Pero debería o no? ¿Debería? Deberíamos estar saltando en un pie que tenemos un hermano que predica bien, un hermano que enseña bien. Que traza bien la escritura. Claro, deberíamos estar, porque estamos aprendiendo todo ahí. El evangelio significa el buen mensaje, no el mal mensaje. La buena noticia. Entonces, lo que más se preocupó al apóstol Pablo es lo que iba a pasar. Y no está hablando del apóstol Pablo, sino que el espíritu que había en Pablo. Él advierte a los ancianos. El mismo apóstol Pedro también dice a los pastores. Yo también, pastor, dice. Yo también, entre vosotros. Hoy día los pastores se han elegido como dioses. Los encargados de obra, los que están por delante, los que presiden. Son únicos. Y yo no veo un gobierno singular en la iglesia, yo veo un gobierno plural. La iglesia primitiva. Fíjese que a Pablo y a Silas se le encomendó y los mandaron para un lado. A Pablo, el apóstol Pablo, lo mandaron. Pedro por su lado. Jacobo por su lado. No había una cabeza visible más que la que Cristo. Pero hoy día, lo que usted dijo delante, las instituciones, las corporaciones, con una, ¿cómo se llama? Cuando hay un orden de mandato.
El pastor es la cabeza de la iglesia hoy día. O sea, sacaron a Cristo. Ya Claro, Cristo no es la cabeza de la iglesia, es el pastor. Se murió el pastor, se murió la iglesia. claro. Así es simple. Ya, mi hermano, estamos cerrando el programa. Gracias a todos los hermanos que estuvieron con nosotros y bueno, que nos han aportado también. Si esta es una conversación, es bueno hacerla, en la conversación. Mañana tenemos un programa especial, con la ayuda del Señor, sobre el matrimonio. Después de la oración, vamos a hablar sobre el matrimonio. Aquí un comentario dice, amén, muchos de aquellos pastores utilizan la palabra de nuestro Señor Jesús para sacar provecho. No les interesan las almas, les interesa solo el dinero. Es muy lamentable, pero es la realidad, ¿sí? Es la verdad. Bien, pues mi hermano Daniel, que el Señor Jesús le bendiga. Gracias por acompañarnos. Despídase nomás por mientras yo... Amén, pastor. Me despido a todos los hermanos que nos escucharon, que van a escuchar después, ¿verdad? Que escudriñen la palabra, escudriñen la escritura. Aprovechemos a nuestro pastor José, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Aprovechemos la sabiduría que el Señor te da, a nuestro hermano Leo también, a nuestro hermano Catejo también, que lo llama tanto de menos también, ¿verdad? Tenemos que aprovechar a estos siervos que se ponen en las manos de Dios para enseñar a la iglesia. Que el Señor Jesús le bendiga, pastor, a toda la congregación de a todos los hermanos que ya han escuchado, los que van a escuchar después, todos sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Acá hay un comentario, hermano Daniel, antes que se retire, dice, podríamos decir el pastor que esos pastores, podríamos decir el pastor que esos pastores que usted hablan de que son envidiosos, que tienen envidia, los predicadores, podríamos decir que fueron ungidos por o llamados por hombre, llamados por el hombre, el hombre rey a ser rey del pueblo, Israel, no por Dios, porque Dios no lo eligió, el pueblo lo eligió a Saúl, y Saúl después tenía envidia de David. ¿Podríamos decir eso? Bueno, le voy a sacar de la duda de estos dos reyes, entre David y Saúl, escrituralmente. Cuando los ancianos vinieron a pedir rey, si usted se fija, hermano Candia, y lo puede leer, dice que ellos pidieron un rey conforme a quién, a otras naciones. Y Dios le dio un rey, Dios se lo dio, pero un rey conforme a los otros pueblos. ¿Me entienden? O sea, ellos pidieron un rey conforme a las otras naciones y Dios les dio un rey conforme a lo que ellos querían. ¿Ya? Por eso hace la diferencia. Si usted se fija, cuando David fue ungido rey, estando vivo todavía Saúl empezó a perseguirlo por envidia, porque Saúl sabía que el rey era David y ya no él, porque él fue desechado cuando le rasgó el manto a Samuel. Saúl sabía ya. Pero ese rey, si bien cierto, lo colocó Dios, pero Dios lo colocó a petición del pueblo. Porque antes le advierte, le dice al profeta Samuel que le diga lo que le diga lo que el rey va a hacer. Hay que leer ahí toda la historia, hermano Candy, y se va a dar cuenta de los detalles que hay ahí. Dios lo aprobó, lo ungió, ¿verdad? Porque el pueblo lo pidió, para demostrarle al pueblo que el pueblo estaba pidiendo mal, porque el mismo Dios le dice a Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. El pueblo de Israel desechó a Dios, por eso que Dios le entregó. Es como cuando el apóstol Pablo dice en Romanos que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cómo es eso? Dios los entregó. O sea, ¿Dios tuvo la culpa que el hombre pecara entonces? No, Dios los dejó ser. ¿Quieren andar por ese camino? Anden. Por eso que a la iglesia el Señor la deja ser. Y en Apocalipsis dice al final, léalo, el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Yo no voy a obligar a nadie. Yo estoy hablando conforme a la Escritura. Si usted quiere ordenar su camino,
hermano, hermana, ordenemos nuestro camino, ordenémoslo. Si estamos mal, de acuerdo a la Escritura, tenemos que ordenar nuestro camino. Pero yo le digo claramente, hay hombres en la iglesia, pastores, que fueron elegidos a Dios, que fueron elegidos por hombres, que no tienen la unción. Pueden ser dirigentes sindicales, pueden ser dirigentes de clubes deportivos, pueden ser dirigentes de un centro madre, pero no pastores de iglesia, porque no tienen la unción, porque se nota cuando el hombre tiene la unción y no la tiene. ¿Y por qué se nota? Porque el hombre de Dios, el hombre de Dios, el hombre de Dios siempre va a hacer la voluntad de Dios, aunque le duela a él, aunque le duela, siempre la va a hacer y la va a aceptar. Y cuando Dios lo quiera corregir, va a aceptar. Hoy día hay pastores llamados por el hombre, sí, y no por Dios. Exactamente, está más que claro. Que el Señor le bendiga. Gracias por su sintonía. Comparte este programa. No se olvide, mañana tenemos un programa del matrimonio. Quiero que participe, hermanos, mañana desde las 8 en adelante, para que nos comparta sus preguntas, como lo hacemos aquí, que me gusta bastante cuando los hermanos opinan y nos comparten algún texto y están enseñando también junto con nosotros de lo que saben. Que el Señor Jesús le bendiga. Hermano Daniel, muchas gracias por estar en la sintonía y será hasta el próximo lunes. Próximo lunes, si Dios así lo permite. Estemos orando por nuestros pastores, estemos orando por la iglesia, oremos también por Carolina Concha, que se cayó de un segundo piso y tiene fractura en su cráneo. Oremos los unos por los otros. ¿Amén? Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones. Se oye un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta.